Ok, chicos, buenos días. Continuando con la asesoría, en esta ocasión vamos a tocar el tema 3.2 del curso de operaciones de separación mecánica, donde nuestro estimado asesor Miope nos ilustrará un poco más del tema. Antes de comenzar con la clase, debemos tener en cuenta algunas recomendaciones. Por ejemplo, mantener los micrófonos apagados. En cualquier caso de duda que tengamos, escribirlo por el chat. En caso que deseen opinar, deberán levantar la mano. Y finalmente, es recomendable tomar nota de los puntos más importantes de la clase. Bueno, para no dilatar más esta corta presentación, le doy pase a Miñope, a Jean-Pierre. Gracias, Eric. Sí, continuando con la sesión anterior, que era sedimentación, ahora nos toca ver otro tipo de sedimentación, ¿no? Sabemos que son 4 tipos. Esta es una de las más conocidas, es la sedimentación intermitente, ¿no? No siempre vamos a tener sedimentación eh, intermitente, también tenemos vamos a ver también la sedimentación continua. Bueno, viendo la sedimentación intermitente o discontinua, discontinua porque, como vemos, no hay un flujo de entrada ni de salida, todo se mantiene ahí como un ambiente cerrado, ¿no? Tenemos una probeta que se usa en laboratorios para ver cuánto es el tiempo de sedimentación, principalmente. Sin embargo, esta probeta debe tener algunas condiciones. Como vemos, la longitud tiene que ser mayor o igual a 1,50 m y el diámetro tiene que ser mayor a 25 centímetros, ya que un diámetro menor podría dar un efecto conocido como el efecto pared, ¿no? Y eso nos perjudicaría en los cálculos un poco, ya que habría interferencias, ¿no? Bueno, dicho esto, tenemos el proceso de sedimentación intermitente. La primera imagen, ¿no? La imagen A, que vemos en el inciso A que vemos en la izquierda, tenemos una probeta llena de agua contaminada o con, mejor dicho, con sólidos suspendidos. Tenemos que hacer bien lo que es el mezclado, es decir, tiene que ser uniforme, tiene que ser homogéneo esta solución, ¿sí? Acto seguido, eh, lo, dejamos, lo dejamos ahí, ¿sí? Y vamos a ver que con el paso del tiempo se va a ir sedimentando estas partículas, estos sólidos suspendidos, y nos va a dejar una zona clara o libre de sólidos, ¿no? Que tenemos aquí la zona A, ¿no? La zona B, que sigue siendo una concentración de sólidos. Sin embargo, en el fondo de este recipiente, como la materia no se crea ni se destruye, los sólidos que antes estaban en esta zona se tienen que ir acumulando al fondo, ya que no hay una salida de sólidos. Entonces tenemos en la zona más baja, donde se supone que los sólidos por gravedad van cayendo, tenemos un lodo concentrado aquí. Luego en la zona C es un sólido de concentración variable. ¿Y por qué le llamamos una zona crítica? Debido a que como tenemos un área ya determinada, no es variable, estos sólidos que están en B tienen que o tienden a caer, ¿no? Tienden a bajar. Sin embargo, esta zona C, que es variable, debido a que ya está muy concentrada, a veces impide el paso de B, ¿sí? Porque, bueno, pues hay como que hay una aglomeración de partículas que impide la caída de más partículas. Entonces, en esta zona es la zona que menos sedimenta con respecto a B, con respecto a la más baja de C. Entonces, o incluso todo B, ¿no? Esta zona es donde tenemos que asegurar que sedimente, ya que si lo mandamos a un tanque de sedimentación real enorme, si no sedimenta bien, estamos corriendo el riesgo de que nuestros efluentes salgan con sólidos disueltos y no se genere una buena sedimentación, una buena clarificación del agua. Es por eso que tenemos que asegurar esta zona. Nos vamos a enfocar solamente en esta zona, ya que al asegurar que sedimente, esa zona estamos asegurando que sedimente en cualquier punto del tanque. Muy bien. Dicho esto, se supera esa sedimentación y vamos a ver que la zona de B se sigue sedimentando, la zona de C va creciendo y obviamente D también va creciendo. Tenemos la capa limitante de velocidad, ¿no? Que es la capa que les he explicado.
Y bueno, finalmente, después de un tiempo, eh, queda todo un sólido, queda todo un lodo en la parte de abajo y un agua clarificada en la zona de arriba. Y si dejamos más tiempo, incluso esta zona D podría achatarse un poco, ya que la presión misma del agua presiona hacia abajo estos lodos y como que hay un poco de agua todavía puede subir, ¿no? Eso tomaría más tiempo incluso. Entonces, como habíamos dicho, esto está en función al tiempo. Vemos que la interfase AB, ¿no? Que es esta de acá, va a ir bajando, es decir, en altura, ¿no? Vemos en B está a una altura determinada, en C va cayendo, en D ya no existe la zona AB, ¿no? Entonces va a ir bajando con respecto al tiempo, y más bien la discontinuidad CD, que es esta de acá, va a ir aumentando con respecto al tiempo hasta llegar a un tiempo crítico, y después puede ir bajando, ¿no? Dependiendo de la presión del agua, ¿no? Como vemos en este gráfico, puede ir bajando un poco. Y acá tenemos otro gráfico, ¿no? Donde esta zona es la de lodos, esta es la C, ¿no? Donde es concentración variable, esta es la zona B, que tiene una concentración fija, y la zona clarificada. En este punto D, como habíamos dicho, ¿no? La sedimentación retardada, debido a las interferencias, a la aglomeración de estas partículas. Entonces, agarramos la superficie crítica, ¿sí? Y tenemos esta zona que tiene una concentración definida, tiene una velocidad con respecto a la capa. Esta es la velocidad de la capa. Y tiene un área transversal que no varía. En cambio, la capa que está arriba eh, tiene que estar menos concentrada, ¿no? Como habíamos visto, ¿no? La C es la más concentrada y B tiene una concentración menor, mejor dicho, ¿no? Y ambas tenemos también la velocidad B más una diferencial de B, ya que arriba, esta zona de arriba, tiene una mayor velocidad, ¿no? Entonces le agregamos una diferencial de B más la velocidad de la capa. ¿Por qué la velocidad de la capa? Pues todo está en función a esta velocidad de la capa. También tiene una menor concentración y la de abajo se supone que tiene una mayor concentración. Hacemos un balance de masa, ¿sí? La masa que se encuentra acá arriba va a ser igual a la masa que va a caer. Entonces tenemos su concentración por el área, por velocidad, y eso nos da el flujo másico. Incluso podemos multiplicar por el tiempo, pero como el tiempo es el mismo, o sea, el tiempo que recorre la masa eh, es igual para arriba y para abajo, entonces se pueden eliminar. Y tenemos la parte de abajo, que es la concentración en la capa limitante por su área transversal, por la velocidad. Como tenemos la misma área, se van a eliminar. Y todo vamos a ponerlo en función de la capa, de la velocidad de la capa, teniendo esta diferencial. Ahora, si existe una capa limitante, debe formarse primero en el fondo, como vemos acá, ¿no? Y moverse hacia arriba en la dirección de la interfase del líquido clarificado. Si la concentración de la capa, digamos, es C sub L, y el tiempo para alcanzar la interfase es θ sub L, tenemos las siguientes fórmulas, ¿no? Como habíamos deducido de aquí, lo completamos aquí, ¿no? Es como, por ejemplo, vamos a decir, al inicio teníamos esta probeta, ¿no? Donde en esta probeta no tenemos una cierta cantidad de sólidos, ¿no? Una masa M. La vemos más clara, ¿no? Porque está dispersa en toda esta probeta. Tiene una altura z sub 0 y una concentración z sub 0, ¿no? Vamos a proceder un poco, es como decir este B, ¿no? Todo era B. Con el tiempo vamos a tener solamente A y D, ¿no? Que es el final, A sobre D, digo A y D. Sin embargo, no hemos quitado nada de masa de agua ni de partículas. Entonces, la masa que había inicialmente va a ser igual a la masa que hay finalmente, solo que en este caso se ve más oscura ya que la masa se ha acumulado al fondo. ¿Sí? Pero la masa no cambia, es la misma. Tenemos el Z sub L, que habíamos dicho, el C sub L, y tenemos una, una velocidad V más V sub L. También podemos decir que tiene un Z sub L, ¿no? Que se puede medir. Muy bien, entonces vamos a multiplicar las variables que nos den la masa, que va a ser igual a esta.
¿no? La masa aquí al final sería igual a C sub L por su área transversal por el tiempo multiplicado por la velocidad. Todo esto nos, da nos daría la masa, ¿no? Si lo analizamos dimensionalmente. Va a ser igual a la masa aquí. Bueno, pues la masa aquí sería la concentración por el volumen. Tenemos la altura, tenemos el área, que es la misma, S, ¿no? Sustituyendo y reemplazando y también simplificando todo, nos debe dar que la velocidad debe ser, la velocidad en L debe ser igual al Z sub L, que se puede medir fácilmente aquí, ¿no? En la probeta es fácil de medir, entre el tiempo que tomó para llegar desde A hasta esta B, a esta condición B, ¿no? Desde, desde Z sub 0 hasta Z sub L. Asimismo, eh, podemos reemplazar, ¿no? Tenemos el B sub L, lo reemplazamos aquí, simplificamos el S, y tenemos el C sub L, la concentración aquí, sería igual al C sub 0 por el Z sub 0 dividido entre el ZL multiplicado por la velocidad por el tiempo. Muy bien, aquí tenemos lo que sería el mismo gráfico que habíamos dicho, la altura de la interfase con respecto al tiempo. Y tenemos lo siguiente. Este punto que ven aquí sería el punto crítico. Este punto crítico es el punto en donde habíamos dicho la velocidad empieza a disminuir notablemente, ya que tiene interferencias, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿sí? Entonces, en este punto crítico trazamos una tangente y nos va a dar un z sub i, ¿no? Que sería igual al z sub l, que esté aquí, ¿no? Más el tiempo sub l por la velocidad sub l. Asimismo, tenemos la concentración sub L, que es multiplicado por el Z sub I, ¿no? Que es la altura, igual a la concentración inicial. Esto es un balance de masa nada más. Es nada más y nada menos que un balance de masa. ¿Y qué es el Z sub I, no? El Z sub I es la altura de la suspensión que la suspensión ocuparía si todos los sólidos presentes tuvieran una concentración C sub L. ¿Sí? Entonces, con estos datos, con estas fórmulas, podemos resolver nuestro primer ejercicio, que nos dice: se hizo una sola prueba de sedimentación intermitente con una suspensión de piedra caliza y se observó la interfase del líquido transparente y los sólidos suspendidos en función del tiempo, ¿no? Muy bien. Tenemos también que los resultados se van a encontrar tabulados, que son estos de acá. Y nos pide determinar una curva mostrando la relación entre la velocidad y la sedimentación y la concentración de sólidos. Muy bien, entonces tenemos la solución. Primero, vamos a hallar la masa inicial, ¿no? Que sería la concentración por Z sub 0. Este sería más bien el flujo de masa por área, ¿no? Muy bien, entonces multiplicamos, ¿no? Siempre viendo las unidades, ¿sí? Y esto va a ser igual a la concentración sub L, como habíamos dicho, por el Z sub I. Entonces, podemos hallar la concentración en cualquier momento, ¿no? Esta concentración en cualquier momento va a ser igual a este resultado de la multiplicación entre Z sub I, ¿no? A cualquier Z. Las unidades van a estar en gramos sobre litro. Y bueno, tenemos lo siguiente que se pudo haber resuelto en Excel también, ¿no? Los datos tabulados tenemos el tiempo, tenemos el Z sub I, tenemos la velocidad y podemos hallar su concentración a cada Z y en cada tiempo, ya que solamente reemplazamos 8496 entre el Z de acá y nos va a dar el resultado, ¿no? La concentración que está en gramos por litro. Y básicamente eso es lo que nos piden. Sin embargo, estos resultados en sí no nos ayudan mucho. Bueno, sí nos ayudan demasiado en realidad, pero no nos dan una solución para un sedimentador continuo. Es a partir de estos datos que vamos a hallar el área para un sedimentador continuo. Así que esto no acaba aquí. Entonces vamos a entrar a lo que sería ya una sedimentación continua, donde ya no hay una acumulación, sino
que en este fondo, que sería la capa D, tendría que irse eh, con ayuda de una bomba tal vez, se extraiga de este tanque y la parte de arriba fluya como un efluente libre de sólidos suspendidos, o al menos la mayoría, ¿no? Vamos a usar el método de Talmadge y Fitch, ¿sí? Donde nos dan un procedimiento que es el siguiente, ¿no? Bueno, vamos a verlo más resumido después, o bueno, vamos a verlo más detallado después, mejor dicho, ahorita vamos a resumen, donde tenemos que a esta concentración crítica le vamos a hallar la tangente, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, pues según este método, tenemos que trazar una tangente a la velocidad inicial, ¿no? Que es esta de acá, es la zona de sedimentación rápida, o por así decirlo, donde, es donde sedimenta más rápido, que es esta parte de acá. Le trazas una pendiente a la curva y también a, a esta curva, que es la que prácticamente la velocidad casi nula. Le trazamos así la pendiente y de esta intersección vamos a hallarle esa bisectriz. Trazamos la bisectriz y nos va a dar exactamente en el punto de la velocidad crítica, del punto crítico. ¿Sí? Tenemos el z crítico, tenemos el tiempo crítico. Entonces trazamos la pendiente en este punto crítico. Y bueno, el z sub u lo voy a explicar ahorita. Eh, ¿No? Que también se va a hallar. No vamos a decir este z sub u se tiene que hallar, ¿no? Y vamos a trazar la imagen, ¿no? O la preimagen para que nos dé el tiempo sub u. Este tiempo sub u es el tiempo al cual se tiene que ir quitando los lodos, ¿no? Por así decirlo. Tenemos nuestro análisis de nuestro balance de masa, ¿no? Tenemos la concentración sub cero por el área, por el z sub cero, que va a ser igual a la concentración a la concentración en el tiempo crítico por el área, por su altura crítica, y eso va a ser igual a la concentración U más por el área por el Z sub 1. Básicamente el Z sub U sería la zona de espesamiento, ¿no? Que es la zona final del tanque sedimentador. Como habíamos dicho, ¿no? Tenemos el volumen, que sería igual al área por la altura. ¿Sí? Este volumen, que sería el Z sub C menos el Z sub U multiplicado por el área, es decir, sería esta altura por el área, sería nuestra área de concentración variable, que es nuestra área de control, volumen de control. Tendríamos nuestro L, que sería la velocidad, el volumen entre el tiempo, ¿no? Este L es caudal. Ahora el volumen, como ya habíamos hallado acá, se reemplaza y simplemente ya tenemos nuestro caudal. ¿Sí? Este es tiempo sub U menos el tiempo crítico. Entonces sería este tiempo sub U menos el tiempo crítico. Sería el caudal en esta zona de concentración variable. Todo va a ser en concentración variable, limitando con la zona de espesamiento. Muy bien, entonces tenemos el volumen crítico, sería igual al Z sub 1 menos el Z crítico por el tiempo crítico, ¿no? Se puede deducir de aquí, ¿no? La velocidad en el tiempo crítico sería la diferencia de Z sub 1 menos Z sub C entre todo este tiempo, ¿no? Que justo es el tiempo crítico, ¿no? Es por la pendiente, más que nada, ¿no? La pendiente es la tangente, y si vemos la tangente nos da esta diferencia. Es el volumen eliminado que pasa del tiempo crítico al tiempo U, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Esta zona de concentrado, disculpen, esta zona de concentrado se va a tener que eliminar, ¿cierto? Ahora, esta zona de concentrado en algún momento va a pasar a zona de espesamiento. Sin embargo, como vemos, aquí hay un volumen más grande que aquí. Sin embargo, en lo que es masa de partículas suspendidas, es la misma. Aquí hay la misma masa de partículas suspendidas que aquí. Solo que hay menor volumen, por lo tanto mayor concentrado. Lo que se requiere incluso es que las zonas de espesamiento tengan el menor volumen posible, porque los lodos salen con agua, ¿no? Y esa agua se tendría que recuperar
Sin embargo, se va, ¿no? Se pierde ahí. En el espesamiento es necesario a veces, ¿no? Entonces se va. Cabe recalcar que acá tiene la concentración mayor, ¿no? Y acá tiene una concentración menor, pero igual se requiere que todas estas partículas caigan a la zona de espesamiento para que puedan salir como un líquido clarificado y se recuperen. Dicho esto, tenemos lo siguiente, ¿no? Nos habíamos quedado aquí. Sí. Ahora tenemos el caudal que va a ser igual al área por la velocidad crítica. ¿Sí? Va a ser igual al área por, y esta velocidad crítica es igual, ya habíamos dicho, no a la tangente. ¿Y qué más? Bueno, pues tenemos este caudal, que es el flujo volumétrico, se igualan. ¿Sí? Tenemos esto, que es el caudal, ¿no? Esta expresión que acabamos de hallar, es igual a esta expresión última que tenemos aquí. ¿Sí? Se elimina el área y, bueno, tenemos la siguiente expresión, relaciones. Ahora, el, la velocidad en promedio sería igual a la concentración en U por el Z sub U por el área, todo eso dividido entre el tiempo sub U, que sería igual con nuestro balance de masa, ¿no? Todo esto es una masa, sería igual a las condiciones iniciales de masa. Nuestro caudal inicial, multiplicado por la concentración inicial, nos da entonces lo mismo, ¿no? Sería la concentración inicial por el Z inicial por el área sobre el tiempo sub U. Ahora, podemos despejar todo y tenemos que el área va a ser igual al caudal inicial por el tiempo sub U sobre el Z sub U. Vamos a ver un ejemplo para que se pueda entender mejor. ¿Sí? Este ejemplo, el 1.1, proviene del ejercicio número 1. ¿Sí? Vamos a decir, suponiendo que de las pruebas de laboratorio se va a pasar a pruebas, o bueno, ya se va a implementar un tanque sedimentador. ¿No? Lo primero que tenemos que hacer es hallar el Z sub U. ¿Sí? Y como habíamos dicho, el Z sub U, aquí, no, el Z sub U es igual al inicial, ¿no? Como el área es el mismo, ¿no? Se eliminó, está acá abajo. Entonces el CU por el Z sub U va a ser igual al CO por el Z sub O, ¿no? Entonces despejamos el Z sub U y nos va a quedar así. Nos va a quedar así. Y tenemos el Z sub U. Entonces tenemos nuestra gráfica, ¿no? Esta de acá sería del Excel, es la gráfica de esta, representa esta gráfica, ¿no? De concentración, o de altura versus tiempo, ¿no? Nada más, tenemos esta gráfica. Y como habíamos dicho, ¿no? Tenemos el Z sub U, que es 12.13, ¿no? Más o menos lo vamos ubicando. Y bueno, hallamos el área, ¿no? Bueno, en realidad nos piden el área, ¿no? Vamos a suponer que nos piden el área. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Habíamos dicho que primero se traza la pendiente de la velocidad inicial, ¿no? De las condiciones iniciales, que es la velocidad máxima. Trazamos la pendiente en esta zona, ¿no? Que sería la velocidad cero. Y trazamos la bisectriz, ¿no? Entonces, esta es nuestra zona crítica, ¿no? Este es nuestro ZC y este es nuestro tiempo C. Ahora le trazamos esa pendiente y bueno, ¿qué más? Como habíamos hallado el Z sub U, que es 12.13, lo ubicamos en nuestra tabla, ¿no? Y prolongamos hasta que choque con la tangente de la zona crítica y bajamos, y este sería nuestro tiempo sub U, ¿no? Pero ¿por qué tanta, se preguntarán, ¿no? ¿Por qué tanta línea? ¿Por qué tanta eh, datos, ¿no? Pero en realidad son pasos nada más. Ya tenemos aquí, ¿no? El Z sub 0, el Z sub U, el Z crítico, el Z U, desde el Z1, el tiempo crítico y el tiempo sub U. Ahora, ¿por qué queremos hallar? Todo esto lo que hacemos es simplemente para hallar el tiempo sub U. ¿Por qué? Porque el área es igual al caudal inicial
sobre el z sub 0 y todo eso multiplicado por el tiempo sub u. Como tenemos el caudal inicial, ¿no? Que eso es de dato, el z inicial es también dato del problema 1, ¿no? Esas condiciones las ponemos nosotros. Lo único que está en función a nuestro análisis es el tiempo sub u, que ya lo llamamos, ¿no? Que sería aproximadamente 3.7 horas. ¿Sí? Entonces, tenemos el caudal inicial, ¿no? Que nos dan de dato, que es 3.24 por 10 a la 5 litros sobre día, ¿no? Esto es para el sedimentador, ¿sí? El grande, ¿no? Para la probeta. Ahora, si queremos pasarlo a unidades de hora, ¿no? Porque este tiempo está en horas y el tiempo y el caudal nos dan en días, entonces lo pasamos ahora, ¿no? Un día, 24 horas. También convertimos 1000 centímetros cúbicos por litro por 3.7 horas, que es el tiempo sub u, y todo eso entre el z sub 0, que es 36. Y nos dan en unidades de centímetros al cuadrado, mejor dicho, centímetros cuadrados, ¿no? Si pasamos a metros cuadrados, sería un sedimentador de 138.8 metros cuadrados, ¿no? Para un caudal de casi 3.2 por 10 al cuadrado metros cúbicos por día. ¿Sí? Y bueno, todo esto podemos resumirlo, ¿sí? Teniendo que la concentración a cualquier punto, en cualquier z, va a ser igual al z sub 0 por la concentración inicial sobre el z en dicho momento. También el z sub u, que sería igual a nada más y nada menos que el z sub 0 por el c sub 0 dividido entre el c sub u, ¿no? Y a partir de ese z sub u podemos hallar el tiempo sub u, ¿no? A partir de esta gráfica, ¿no? ¿Y por qué hallamos el tiempo sub u? Bueno, pues para hallar el área, que es igual al caudal inicial, multiplicado por el tiempo sub u, dividido entre el z sub 0. ¿No? No olvidar, los primeros pasos son trazar la tangente a la velocidad inicial, trazar la tangente a la velocidad sub 0, y luego la bisectriz, luego punteamos este tiempo crítico, ¿no? Si queremos hallar el z crítico y el tiempo crítico. Ahí trazamos su tangente y finalmente proyectamos el z sub u que choque con esa tangente, ¿no? El z sub u se halla, ¿no? Primero, obviamente. Y tenemos el tiempo sub u y finalmente ya podemos hallar el área, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Con esto terminaríamos la parte de sedimentación.